Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a hacer palpitar muchos corazones y robar muchas sonrisas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es esa chispa que vemos en pantalla? ¿Qué hay detrás de esas miradas cómplices, de esas sonrisas que parecen tan genuinas? Pues bien, hoy vamos a desgranar esos gestos de amor, esos pequeños detalles que nos dejan sin aliento, y que han convertido su posible conexión en un verdadero fenómeno para sus fans. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse nada, porque créanme, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y, por supuesto, en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Juntos protagonizaron Erkenci, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias internacionales, catapultándolos al estrellato global. Y aunque en la ficción interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja que nos regaló momentos inolvidables, lo que realmente ha capturado la imaginación de todos es la química que trasciende la pantalla. Esa energía, esa conexión, que muchos creen que va mucho más allá de la actuación. El lenguaje silencioso de las miradas, donde nace la magia. Vamos a empezar analizando esos gestos que se han vuelto icónicos. Uno de los más comentados es, sin duda, la forma en que Can mira a Demet. No es una mirada cualquiera. Es una mirada que parece desarmarla, que la envuelve en un halo de admiración y ternura. Hemos visto en innumerables ocasiones cómo, mientras Demet habla o se mueve, Can desvía la vista hacia ella, y en sus ojos se dibuja una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa de complicidad, de alguien que está disfrutando enormemente de la presencia de la otra persona. Es como si estuviera absorbiendo cada detalle de ella, como si su mundo se detuviera por un instante para admirarla. Este tipo de miradas, cuando son tan sostenidas y llenas de una emoción palpable, son un claro indicio de una conexión profunda, de un interés genuino que va más allá de lo profesional. No es solo un actor observando a su compañera, es una mirada que busca, que se detiene, que parece encontrar algo especial. Esa intensidad en su mirada, esa forma de seguirla con los ojos incluso cuando no están interactuando directamente, ha alimentado la especulación y la esperanza de sus seguidores. La sinfonía de las sonrisas, un dueto que deslumbra. Y no podemos olvidarnos de las sonrisas. Las sonrisas de Demet cuando mira a Can son radiantes, luminosas. Sus ojos parecen brillar con una alegría contagiosa, una felicidad que se irradia y se transmite a quien la mira. Y las de Can, cuando ella está cerca, a menudo son más sutiles, pero igualmente significativas. Una sonrisa picarona, una sonrisa que denota diversión, o incluso una sonrisa de admiración que se dibuja en la comisura de sus labios, casi imperceptible, pero cargada de emoción. Se contagian mutuamente. En entrevistas conjuntas o en eventos públicos, a menudo se les ve riendo juntos, compartiendo bromas internas cómplices. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, un código de entendimiento que solo ellos dos manejan. Estos momentos de risa compartida, de esa alegría genuina que se irradia, son un reflejo de una buena relación, de una comodidad mutua que permite que la espontaneidad fluya. No se trata de una actuación ensayada, sino de una conexión real que se manifiesta en la naturalidad de sus interacciones. La forma en que sus risas se entrelazan, creando una melodía de felicidad, es uno de los aspectos más cautivadores de su química. El abrazo protector, gestos de caballerosidad que hablan de amor. Otro aspecto que llama la atención son los gestos de protección y caballerosidad de Can hacia Demet. Hemos visto imágenes donde él la acompaña, la ayuda a subir a un coche, le sujeta la puerta, o simplemente se posiciona a su lado de manera protectora en medio de multitudes. Estos no son solo gestos de cortesía, son acciones que transmiten un deseo innato de cuidar y velar por la otra persona. Es un instinto que surge cuando hay un afecto especial. La forma en que la rodea con el brazo, o como la mira con esa suavidad cuando están rodeados de gente, sugiere un deseo de mantenerla cerca, de asegurarse de que esté bien y segura. Este instinto protector, observado por millones de fans, ha sido interpretado como una señal de que él la ve como algo más que una colega. Es la forma en que su cuerpo se orienta hacia ella, la manera en que su presencia se convierte en un escudo invisible, lo que ha alimentado las esperanzas de una relación romántica. La dulzura de Demet, un reflejo del afecto recíproco.
Por otro lado, Demet también ha mostrado gestos que indican su aprecio y conexión con Can. A menudo se la ve tomándole la mano, o apoyándose ligeramente en él en momentos de cercanía. Estos gestos, aunque sutiles, son muy reveladores. Tocar a alguien, especialmente de forma prolongada o en momentos públicos, es una señal clara de confianza y de un deseo de cercanía física y emocional. Sus miradas suelen cruzarse con frecuencia, y cuando lo hacen, hay una chispa innegable. Esa conexión visual, esa capacidad de mantenerse en contacto visual durante conversaciones o simplemente mientras comparten un espacio, es fundamental para construir y mantener una relación. La forma en que sus manos se buscan, la manera en que su cuerpo busca la proximidad de él, son indicios de una comodidad y un afecto que van más allá de la amistad profesional. Asterisco detrás de cámaras, la verdadera chispa en la cotidianidad. Pensemos en los momentos detrás de cámaras, en las entrevistas que han dado juntos. A menudo cuando las cámaras están rodando podemos verlos interactuando de una manera muy natural. Can suele bromear con Demet, sacarle una sonrisa, e incluso a veces la molesta de una manera juguetona que solo se puede hacer con alguien con quien tienes mucha confianza y afecto. Y Demet responde con esa misma ligereza, con esa complicidad que demuestra que disfruta de esa dinámica. No es una actuación forzada, es algo que fluye de manera orgánica. La forma en que se apoyan mutuamente incluso durante preguntas difíciles o cuando hablan de su experiencia en la serie, es impresionante. La risa compartida, la complicidad en sus respuestas, la forma en que se miran cuando uno habla, son pruebas de una conexión genuina que se extiende más allá del guión. Es en estos momentos de espontaneidad donde la verdadera magia de su relación se hace evidente. Asterisco elogios que desbordan el profesionalismo, el corazón habla. Analicemos también la forma en que hablan el uno del otro. Cuando se les pregunta sobre su compañera de reparto, sus respuestas suelen ser muy positivas, llenas de elogios y respeto. Can a menudo destaca la profesionalidad de Demet, su talento, su dedicación. Y Demet, a su vez, habla maravillas de la energía y el carisma de Can. Pero más allá de los elogios profesionales, a veces se vislumbran comentarios que denotan un cariño más personal, un aprecio por la persona detrás del actor. Estos comentarios sinceros y admirativos, cuando se repiten a lo largo del tiempo, construyen una imagen de respeto y admiración mutua que es la base de cualquier relación sólida. Las palabras que eligen, la calidez en sus voces al mencionar al otro, todo suma para crear la imagen de una conexión profunda y duradera. No son solo elogios profesionales, son las palabras de alguien que genuinamente admira y aprecia al otro. Asterisco el fenómeno fan, la chispa que enciende millones. Y no podemos ignorar el impacto que su química ha tenido en los fans. La comunidad de seguidores de Erkencicus es una de las más apasionadas y activas. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada interacción. Han creado teorías, han soñado despiertos con una posible relación real. Esta conexión que los fans sienten con ellos, este deseo de verlos juntos, se alimenta precisamente de esos gestos que hemos estado describiendo. Porque en esos gestos ven algo auténtico, algo que resuena con sus propias experiencias y anhelos de amor. La pasión de los fans es un testimonio de la fuerza de su conexión, una conexión que ha logrado trascender la pantalla y tocar el corazón de millones de personas. Han convertido su química en un fenómeno cultural, un tema de conversación constante y una fuente de inspiración para sus seguidores. Asterisco encuentros fortuitos, señales en la distancia. Es interesante observar cómo, incluso en eventos públicos separados, a menudo se les pregunta el uno por el otro. Y sus respuestas, aunque a veces cautelosas, suelen mantener un tono de afecto y respeto. No hay evitación, no hay incomodidad. Al contrario, hablan de su amistad, de su buena relación, de los buenos momentos que compartieron. Y cuando se cruzan, aunque sea brevemente, a menudo se les ve saludándose con una sonrisa cálida, con una mirada que parece decir, me alegro de verte. Estos encuentros, aunque sean fugaces, son observados con lupa por sus seguidores, y cada uno de ellos se interpreta como una confirmación de su conexión. La forma en que sus caminos parecen cruzarse una y otra vez, incluso cuando sus carreras los llevan por rumbos diferentes, alimenta la narrativa de un vínculo especial. Asterisco la danza de la complementariedad, equilibrio y armonía. Un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que es muy significativo, es la forma en que sus gestos se complementan. Cuando Can es enérgico y protector, Demet responde con esa dulzura y ese brillo en los ojos que desarman.
Y cuando Demet muestra su lado más tierno y cariñoso, Can responde con una mirada de profunda admiración y gratitud. Es como una danza, una coreografía de emociones y gestos que se entrelazan a la perfección. Esta complementariedad en sus expresiones y acciones es un signo de una conexión armoniosa, donde cada uno parece comprender y responder a las necesidades emocionales del otro. Es como si estuvieran sintonizados en la misma frecuencia, capaces de anticipar las reacciones y responder de manera natural. Anécdotas del set, los cimientos de una relación. Pensemos en las historias que se han contado sobre ellos, a menudo alimentadas por el propio equipo de producción o por gente cercana. Estas anécdotas, aunque a veces rodeadas de cierto misterio, suelen pintar un cuadro de compañerismo y apoyo mutuo. Se habla de cómo se cuidaban en el set, de cómo se animaban mutuamente en los momentos difíciles, de cómo compartían risas y confidencias. Estos detalles, por pequeños que parezcan, son el cimiento de relaciones fuertes, ya sean de amistad o de algo más profundo. La forma en que se trataban en el día a día, la camaradería que se respiraba entre ellos, son los pilares sobre los que se ha construido la admiración de sus fans. La humanidad detrás de las estrellas, lo que realmente nos cautiva. Y es que al final, lo que nos cautiva de Can Yaman y de Demet Özdemir no son solo sus papeles en la pantalla, sino la humanidad que proyectan. Son sus sonrisas genuinas, sus miradas que lo dicen todo, sus gestos de cuidado y afecto que nos hacen creer en la magia de la conexión. Nos recuerdan que detrás de las estrellas de cine hay personas que sienten, que se alegran, que se preocupan. Y esa vulnerabilidad, esa autenticidad, es lo que verdaderamente nos deja sin aliento. En un mundo a menudo saturado de superficialidad, su aparente autenticidad y la química que emanan son un bálsamo para el alma, recordándonos la belleza de las conexiones humanas genuinas. En resumen, hemos explorado esos gestos sutiles pero poderosos que evidencian una conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde las miradas cargadas de admiración y las sonrisas cómplices, hasta los gestos de protección y la complicidad que trasciende la pantalla, cada detalle suma. Su química en Erkencikus fue solo el principio y su relación, ya sea de amistad profunda o de algo más, sigue cautivando a millones. Hemos analizado la profundidad de sus miradas, la calidez de sus sonrisas, la caballerosidad de Can, la dulzura de Demet, la espontaneidad de sus interacciones detrás de cámaras, la sinceridad de sus elogios, el fervor de sus fans, la sutileza de sus encuentros y la armonía de sus gestos complementarios. Y ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué gestos de ellos les han impactado más? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si disfrutaron del contenido, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.